Bien, la primera pregunta es muy buena pregunta, porque una cosa que yo no dije recién, veo cuando hablaba que en general no se ven las víctimas de la corrupción. Pero hay ejemplos paradigmáticos muy fuertes de casos de corrupción. Si uno va al caso de Cromañón, por ejemplo. Cromañón o la tragedia de Once, son fotos de desastres de corrupción. Personas que fallaron en su función sistemáticamente. Por eso apunto a eso, digamos. Una persona que omitió controlar a otra, que debía verificar en qué condiciones funcionaba determinado local, y a su vez otro funcionario pidió dinero para no habilitarlo de tal manera, y el dueño a su vez permitió el ingreso de más gente de la permitida. O sea, que existan reglas, que existan normas, tiene un sentido. ¿Está bien? Entonces, cuando las personas se empiezan a apartar, a desviar de ese sentido que tiene la norma, suceden estos casos de tragedia. Lo mismo con la tragedia de Once, digamos. Dinero que tenía que haber sido destinado a mejorar los trenes no fue hecho. Otro funcionario que debía controlar que ese dinero sea aplicado correctamente tampoco lo hizo. Y los dueños de los tercerizados de los trenes, que no, también se me apartaron de eso, ¿cómo termina esto? Con tragedia. Entonces, por ahí es esto, ¿no? No hay víctimas directas, pero de repente son estas tragedias terribles que dejan en evidencia cómo funciona la corrupción. ¿Está bien? Y la segunda pregunta era... Sí, bueno, es que sí, no es un delito imprescriptible, los delitos de corrupción. Hay proyectos en este sentido, pero todavía no. Y lo que deja en evidencia por ahí también el caso de María Julia es otro tipo de corrupción que viene de la justicia, en la falencia, en la investigación, en las demoras, porque la negligencia también es corrupción. O sea, por eso decía que la corrupción no solo no tiene solo carácter económico. Negligencia también es corrupción. Ahora pasamos al tema narcotráfico. Santiago Pinchavsky, juez federal de Mar del Plata, docente Universidad de Mar del Plata y autor de publicaciones en matemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Intendente, por la invitación. Es un honor para mí poder estar acá presente, compartir el auditorio con estos dos excelentes expositores y con ustedes, y desde ya es un placer para mí poder intercambiar opiniones y preguntas con ustedes. Bueno, mi tema es el narcotráfico, es un tema que de algún modo todos lo conocemos, no podemos no conocerlo desde ya, por lo que leímos en los diarios, en la televisión, películas, novelas, es algo muy cotidiano, es algo que solemos ver. Y todos tenemos esta idea de las grandes ganancias que deja el delito, que desde ya es uno de los delitos que mayores ganancias dejan, junto con la trata de personas y la corrupción también, y la venta de armas ilegal. Esos son los delitos que más ganancias dejan. Imagínense, terribles ganancias, generan muchos estímulos para gente inescrupulosa que quiera ingresar a esta actividad ilícita. Todos estamos muy acostumbrados a ver, y lo primero que quisiera marcar es estas grandes películas de grandes narcotraficantes millonarios viviendo en jets y demás, y ese es el lado desde ya detestable que tiene esto. Pero después también hay otro lado, que desde ya no es el lado que ha tenido en cuenta tanto como se sancionó la ley o las convenciones internacionales cuando todos los países nos hemos comprometido a luchar contra este flagelo, sino que es que este delito o estos inescrupulosos para cometerlos utilizan a otras personas. En países como los de Latinoamérica, en los que sabemos que hay una muy alta tasa de pobres, de excluidos, de gente que está fuera del sistema y que necesita recurrir a una economía informal, caen desde ya en las manos de estos inescrupulosos narcotraficantes que los emplean para que colaboren con su delito.
por ejemplo, en los países del norte de Latinoamérica para cultivar tierras, luego para transportar cultivar tierras, obviamente con droga, y luego para transportar esas sustancias para otros países de tránsito o de destino. Bueno, toda esa gente, vulnerables muchos, la mayoría, son los que finalmente son los que caen dentro de las redes, dentro del sistema penal, es decir, a los que son agarrados. Del mismo modo, también aquellos que son adictos. Sepan que en muchos países, el nuestro también, está sancionado, salvo algunas excepciones, la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Esos han sido desde ya la mayor cantidad de, ¿cómo podríamos decirle?, de involucrados en causas penales en nuestro país. Es decir, que del 100% de casos de narcotráfico, la mayoría son de este tipo de personajes, adictos, pequeños cultivadores, gente pobre que recurre a tal vez caer en estas redes de traficantes para transportar estupefacientes y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que este modo de perseguir el delito no es que se ha tenido en cuenta a la hora de firmar todos estos convenios internacionales. Lo que se ha tenido en cuenta es la idea de desbaratar grandes bandas de narcotraficantes. Eso es el panorama que lamentablemente nos ha acompañado a lo largo de los años en la tarea de investigar estos delitos. Por eso, uno de los desafíos actuales es revertir esa matriz y poder comenzar a investigar verdaderamente las cadenas, los eslabones más importantes de la cadena de tráfico. Ese es uno de los desafíos principales que tenemos hoy en día en materia de narcotráfico. Ahora bien, ¿qué hacemos los jueces en esto de investigar delitos de narcotráfico? ¿Cuál es nuestra misión? Y bueno, que es de lo que trabajo yo. Y me gustaría explicar, aprovechar que tengo la ocasión de contarle qué es lo que tenemos que hacer los jueces, cuáles son nuestras obligaciones. Como ustedes saben, una vez iniciada una investigación de estupefacientes, de narcotráfico, los encargados son las fuerzas de seguridad. Acá hay varios exponentes de la fuerza de seguridad. Ellos son los que, la verdad que día a día arriesgan muchas veces su vida para investigarlos, haciendo tareas de investigaciones, recopilando datos, juntando información para tal vez poder averiguar cada vez más sobre qué ha ocurrido en una denuncia de narcotráfico y para ver si se puede desbaratar o no esa banda. Bueno, la misión de los jueces es, en estos casos, controlar la actividad de las fuerzas de seguridad para que esa investigación pueda ser hecha dentro del marco que nos marca la Constitución argentina, es decir, respetando las garantías constitucionales. Esto desde ya no quiere decir que no puedan investigar y que tengan límites en cuanto a las facultades de investigar, sino que lo que se le da es que esa investigación sea llevada dentro de carriles constitucionales y no arbitrarios. Fuera de eso, cuentan con muchas herramientas, desde ya muchas menos herramientas que las que tienen los narcotraficantes y mucho menos dinero que lo que tienen ellos para cometer los delitos, pero igualmente cuentan con herramientas para investigar y el límite o el control lo hacemos los jueces, es decir, nosotros nos encargamos, si quieren ingresar a un domicilio, de ser nosotros los que los autoricemos a ingresar. Si quieren intervenir en un teléfono, somos nosotros los que los tenemos que autorizar a intervenir. También controlamos que la represión de estos delitos sea razonable. Esto se vincula, por ejemplo, con lo que todos tal vez tenemos una idea acá en cuanto a esto de si alguien puede consumir estupefaciente o no, si es delito o no. Hemos escuchado tal vez que hace poco, ya 6 años, prácticamente la Corte sacó un fallo, la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo que se llama Arriola, en el cual dijo que aquellas personas que tienen pequeñas cantidades de estupefacientes para su consumo personal en un ámbito de privacidad no pueden ser sancionados como delincuentes. Esto ha generado una cierta, a veces, confusión. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la Corte dijo se puede hacer lo que se quiere. No, no es eso. La Corte dijo sencillamente hay un artículo de la Constitución que nos garantiza a todos los ciudadanos que en nuestra intimidad, en nuestra privacidad, podemos hacer cosas que no dañen a ninguna otra persona. Fuera de esos casos, desde ya sí podremos ser sancionados, pero si es en esos casos, no.
¿Esto qué quiere decir? No puede ir cualquier persona caminando, fumando estupefacientes por la calle, ni convidando a nadie. Esto es solamente lo que ocurre en puertas adentro de la casa de uno, nada más. Por eso quería aclararlo porque es muy importante y genera a veces confusión. Pero también en Arriola la Corte marcó algunas pautas, y precisamente estas de que el sistema penal no puede estar volcado a la hora de perseguir el narcotráfico a sancionar exclusivamente a los adictos. No, tienen que investigar y buscar las cadenas de narcotraficantes importantes y no atrapar a los adictos que en definitiva son víctimas también de estos narcotraficantes. A ellos hay que darle asistencia social y salud. Otro de los desafíos que también han asumido los jueces, en este caso también la Corte, y lo ha marcado también en Arriola, es esto de orientar para respetar los compromisos internacionales que ha asumido Argentina en materia de narcotráfico o de lucha al narcotráfico, es orientar las investigaciones a las cadenas, a los eslabones más importantes del narcotráfico. ¿Y cómo debe hacerse eso? Eso es un gran desafío. Y hoy en día creo que el paradigma que se ha asumido desde los últimos años, tanto por las fuerzas de seguridad, las fiscalías y mismo los jueces, es que hay que perseguir lo que se llama la ruta del dinero. Todos estos delitos que dejan grandes ganancias ilícitas no existirían si no pudiesen tener esas ganancias. Por lo tanto, hay que orientar las investigaciones a perseguir esos dineros ilícitos, incautarlos, decomisar esos bienes, que es precisamente el motivo por el cual el narcotráfico existe. En la medida que nosotros no persigamos esos bienes, no los decomisemos, van a seguir apareciendo estas bandas. Así que, bueno, este ha sido más o menos un panorama muy escueto ya por el tiempo que tenemos de lo que ocurre en materia de narcotráfico. Hay muchas otras cosas más, pero me gustaría escuchar si tienen preguntas o opiniones para compartir. Bueno, Marcelo, otra vez. Bueno, yo una pregunta como docente. En las escuelas secundarias lo más común son los chicos que consumen distintos tipos de drogas. Hace años que no vemos presupuesto destinado a prevención y a tratamiento, desde dentro de las escuelas y fuera de estas. No sé si en el caso después tienen alguna respuesta. Bueno, precisamente este tipo de preguntas es la que quería escuchar. Bueno, como dije, es una obligación internacional que hemos asumido el de asistir a las víctimas o adictos. Nosotros no podemos dejarlos a la buena de Dios. Es un compromiso que tenemos que hacer, es no incorporarlos al sistema penal, sino al sistema de salud. La falta de recursos es algo que desde ya es una constante en todas las materias sociales que hablamos y de salud. Con las víctimas de trata ocurre, también ocurre con las adicciones. Los programas no tienen los recursos. Eso es, sin recursos desde ya no se puede iniciar una política de salud para rehabilitar a los adictos. Y la prevención, tampoco hay campaña de prevención. Eso es, la verdad que es muy triste, porque al no haber en cualquier lucha, tanto de narcotráfico o combatimos la trata de personas, la prevención es fundamental. Si no hacemos prevención, ya lo que vamos a tener que hacer es reparar. Y si no reparamos directamente, hemos abandonado a esa persona. Así que sí, la verdad que la falta de recursos es una cuestión muy, muy lamentable. Y bueno, los recursos dependen del Poder Ejecutivo. Estos son políticas que deben marcar el Poder Ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Son ellos los que, con su presupuesto, deben destinar la plata. Ahora bien, ¿qué hacemos los jueces? Los jueces, si no hay presupuestos, yo creo que los jueces tienen la obligación de hacer cumplir con esos compromisos internacionales, de hacer asistir a las víctimas. Y en ese sentido, bueno, la Corte lo ha marcado en varios fallos, Arriola ha sido uno de ellos, la necesidad de poner recursos a disposición de los adictos. En caso de no cumplirlos, desde ya habría que pasar a otro tipo de, me imagino, de modos de hacer cumplir esos compromisos. Buenas noches.
Me interesa saber cuál es su opinión respecto de legalizar la figura del informante y también de esta posibilidad de que los policías puedan infiltrarse en las redes de narcotráfico, porque es una de las grandes limitaciones que muchas veces tienen para poder investigar estas, digamos, situaciones donde hay casi empresas que se dedican a esta cuestión. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La ley de estupefacientes, la 23737, que es del año 89, luego se modificó y incorporó varias, se llaman así, medidas excepcionales de investigación, y son algunas de las que usted dice: agente encubierto, arrepentido, denunciante de identidad reservada y testigo de identidad reservada. Lo que hace al informante o tal vez el denunciante de identidad reservada es un mecanismo que consistiría en lo siguiente. No es lo mismo, pero bueno, vamos con el denunciante. Cualquier persona que denuncie un delito de narcotráfico, por ley debe mantenerse su anonimato durante todo el proceso. No se puede saber quién es. Se hace un acta, se cierra y se pone en una caja fuerte y no se puede enterar nunca nadie quién fue el que denunció. Con esa denuncia se inicia la investigación. El agente encubierto es una figura que traemos de Estados Unidos y también de algunos países de Europa, que es precisamente, recuerdo cuando les dije, los policías también para investigar arriesgan su vida. Bueno, es algo parecido. Policías que entran en un sistema de preparación especial en el cual se les da una identidad nueva y se involucran en una cadena de narcotráfico para recopilar información y llevarla a un fiscal y un juez para realizar los allanamientos y secuestrar droga y detener personas. Eso ha habido casos en Argentina, pero hace un par de años ya no hay, no se ve como práctica habitual. Yo la verdad que no tengo una opinión formada, no me gusta que arriesguen la vida, es mucho riesgo el que corren los agentes como para estar en esa situación, pero está legislado igualmente. Y se usa en casos muy excepcionales y muy poco actualmente. El caso del informante es una figura que no está legislada en sí. Si me dicen es como el que le pasa información al policía, es a que usted se refiere, y eso depende, eso es algo que debería reglamentarse, porque muchas veces en una comunidad, sobre todo en una comunidad pequeña como es esta, muchas veces uno sabe cosas o ve cosas raras y demás, ¿y a quién se lo van a decir? Van rápido y se le dicen a la gente de seguridad, al que conocen y tienen confianza, y le acercan esa información para que esta persona se la lleve a la superioridad y se inicie una investigación. Ese mecanismo no está regularizado hoy en día, pero de algún modo informal a veces también se usa para iniciar investigaciones. En el último tiempo estuvo la discusión con los medios y demás si Argentina era un país de tránsito o de producción. La justicia, al respecto, ¿cuál es la opinión de Argentina? Bueno, nosotros de algún modo no es que sacamos estadísticas, pero a ver, la lógica, o tal vez por unas cuestiones climáticas, la gran producción de estupefacientes, de la planta estupefaciente, marihuana, cocaína, amapola y demás, todo por lo general nace en climas más cálidos, es decir, al norte de Latinoamérica, Colombia, Bolivia, Perú, principalmente, México. Entonces esos son los lugares principalmente de producción de estupefaciente vegetal, y de ahí a través de México va para Estados Unidos, a través de, o viene para Argentina y de acá va para Europa. Hay como rutas. Argentina, creo, por una cuestión climática no va, salvo excepciones muy pequeñas, no va a producir ese tipo de estupefacientes. Pero ahora aparecieron lo que se llaman las drogas sintéticas, químicas y demás, es decir, la tecnología del narcotráfico va avanzando tal vez más que la agricultura, o sea que imagínense lo que pueden llegar a hacer con los químicos y demás. Bueno, y eso ya lo pueden hacer en cualquier laboratorio. ¿Cuánto ha habido casos, pero no somos nosotros los que sabemos, como para decir si ya se han transformado en una práctica masiva o no? Así que algunos casos de cocina ha habido, pero no a gran escala todavía.
y esperemos que no siga creciendo ese fenómeno. Ahí está. En el caso de la fiesta famosa que ocurrió en Vega, que haya más controles sobre la parte de boliches o de encuentros de lugares públicos así para consumo de los chicos o no, o quedó todo ahí. La voy a pasar a Juan porque la verdad sería el tema de los controles que venía hablando él, me gustaría tal vez que la conteste. Sí, a mí me parece que efectivamente lo de la Time Warp es un fenómeno de corrupción también, porque se ve estratificado de la siguiente manera. Tenemos un lugar, es parecido a Cromañón en cierto sentido, pero asociado a las drogas. ¿Ven? Un lugar reducido, una fiesta establecida para consumir estupefacientes, está bien. Por eso hay que separar la decisión de ir a escuchar determinada música, lo que sea, esa decisión personal de realizarse de alguna manera, de lo que el Estado establece de qué manera se realizan esos deseos, ¿está bien? No es ilegal hacer eso. Lo que está mal lo que es ilegal es hacerlo de determinada manera. Entonces, si vamos a establecer un lugar en el cual van a entrar determinada cantidad de personas, tiene que estar controlado de qué manera entran esas personas, si va a haber fuerza de seguridad, si se va a controlar lo que se consume ahí adentro, de qué manera. A su vez el organizador tiene que cumplir determinados requisitos, ¿está bien? Sanitarios, de control. Entonces, cuando fallan esos controles, sucede esta tragedia, ¿está bien? Obviamente asociado con una forma de consumo de drogas sintéticas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ha sido. No conozco mucho más el caso que lo que hemos leído todos en los diarios, pero sí. Y los controles, bueno, hemos visto siempre que hay una tragedia, los controles que tendrían que ser previos no aparecen después. Lo que contó Juan de la tragedia de Once, Cromañón, y bueno, y ahora pasó con las fiestas electrónicas. Porque después vimos en Córdoba, vimos en Rosario, pero bueno, ya había 5 chicos muertos ya, lamentablemente. Creo que específicamente el gobierno de la ciudad por ahora suspendió las habilitaciones de fiestas electrónicas, pero no es una solución, digamos. ¿No se llevó tampoco, se trasladó a las otras provincias? No, fue una decisión del gobierno de la ciudad porque hay funcionarios procesados, pero de nuevo, no sé si lo que decía recién Juan, prohibir la fiesta no pareciera ser la solución, porque si no, controlar el cómo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta sobre este tema o los anteriores que les haya quedado pendiente? Ahí está, lo ves, ¿no? Puede ir para los tres, y es, ¿cuál es la autocrítica que hace el Poder Judicial respecto a cada uno de los temas? Bueno, Juan habló de corrupción, hizo una autocrítica fuerte, digamos, autocrítica en el sentido de que explicó por ahí en tema de corrupción cómo el Poder Judicial forma de alguna manera parte del engranaje. Pero contrata, me gustaría decir algo que también está vinculado un poco a los otros temas, y es la falta de especialización. Es decir, el Poder Judicial es un Poder Judicial que está pensado y que trabaja como a principios de siglo. El expediente escrito, la idea de la escritura, del acta, o la idea de sumar cosas escritas o evidencias más formales que sustantivas, se llevan gran parte de la atención de los funcionarios y de los empleados, que tienen que estar más preocupados de alguna manera por cumplir con todo ese rigor, en lugar de estar preocupados en lo que realmente es más importante, que es ver cómo hacemos para que, digamos, determinada banda sea descubierta, o cómo hacemos para, imagínense en una medida de prueba concreta, establecer no sé, las entradas y salidas del país de más de 50 personas que nos pueden llevar a determinar cómo se mueve esa banda a lo largo de Latinoamérica, por ejemplo. Digamos, es mucho más el insumo de tiempo en las formalidades que en el fondo de lo que hay que determinar y que investigar.
Y lo que se necesita es una actualización del sistema de justicia, es decir, poder brindar herramientas más dinámicas. Hoy en día no tenemos que escribir tanto, si tenemos registros, por ejemplo, podemos, como están haciendo por acá, grabar el sonido de lo que queremos, entonces grabamos determinada cosa y si lo necesitamos volvemos a hacer registro y no tenemos que estar escribiendo 5 horas, o podemos filmar un allanamiento, por ejemplo. Acá seguramente me van a dar la razón. Lo que más tarda en un allanamiento es escribir el acta. Digamos, escribir todo lo que se hizo en ese allanamiento demora 2 veces lo que terminó durando la medida. Y esto que sucede un día, que es el allanamiento, y nos topamos con eso y decimos, no puedo creer que falta el acta porque tenemos que estar 5 horas más, pasa todo el tiempo en el expediente. Entonces, me parece que si lo que queremos es investigar crimen organizado, que sería todo esto, es decir, gente que tiene una forma, una matriz para ganar mucha plata, y esa matriz es una matriz obviamente difícil de descubrir porque se mete en la legalidad, es decir, todas estas actividades, después el dinero ingresa de alguna manera legalmente al sistema mediante el lavado de dinero, ¿no? Todo eso que es tan complejo de descubrir con herramientas de 1910, 1920, es decir, es muy difícil por ahí transmitir, pero como autocrítica, esto, porque uno todos los días tiene que seguir haciendo estas cosas, entonces uno se siente bastante mal diciéndolo, pero la realidad es que se necesita una actualización del sistema en sí, es decir, pensar esta actividad de otra manera, de una manera más dinámica, más desformalizada, de cara a la sociedad, es decir, ir a donde está el conflicto. Por ahí estamos mucho tiempo en una causa o en un expediente que no le importa a nadie porque no tiene conflictividad social, y algo que tiene conflictividad social altísima, no tenemos tiempo para abordarlo, o no tenemos las herramientas, o los recursos se agotaron. Entonces me parece que bueno, que esa actualización, que está en discusión en el Congreso, y que no es algo que por ahí lo decimos ahora, sino que es una discusión que se está dando, es lo que necesitamos para poder avanzar por lo menos un poco más. Sí, adhiero ya todo lo que ha dicho Alejandra. El Poder Judicial, bueno, también los fiscales, tenemos que capacitarnos. Nosotros tenemos que entender que el delito va evolucionando, las formas de cometer los delitos van evolucionando, y nosotros necesitamos estar capacitados para poder atrapar esas nuevas formas. Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en trata de personas, un delito nuevo, que el narcotráfico viene hace muchos años, pero en trata de personas, no me quiero meter con su tema, pero sí me ha tocado verlo, como los primeros casos que se resolvían en el 2008, 2009, demostraban un desconocimiento por la problemática de las víctimas vulnerables por parte de los jueces y fiscales que debían intervenir. Ha sido la capacitación que ha comenzado en esos años, mucho ha tenido que ver, bueno, el trabajo que ha hecho Alejandra desde su unidad, y cómo han capacitado personal, jueces, fiscales, para que comencemos a conocer mejor esa problemática y poder desde ya descubrir mayor cantidad de delitos. Y narcotráfico pasa lo mismo. Tenemos que entender que el narcotraficante no descansa, siempre busca nuevas vías de ingreso, vías de negocios y demás. Y los jueces también tienen que capacitarse, estar cerca y a disposición a toda hora del día, y todos lo sabrán mejor los agentes de seguridad, que de repente una orden de allanamiento la necesitan a las 3 de la mañana de un domingo. Bueno, tienen que saber que van a poder tener un juez que va a decir si corresponde o no el allanamiento a esa hora, no al día siguiente en horario de oficina. Esas son pequeñas cosas, pero que son muy necesarias a la hora de investigar delitos de este tipo. Y bueno, sí, siempre hay cosas para hacer mejor y para capacitarse, para estar más a disposición de los desafíos que nos tocan tener en manos. Bueno, el narcotráfico está sancionado, todo lo que tenga que ver con estupefacientes está sancionado, desde el que planta, desde el que hace el surco en la tierra hasta el que se lleva la última ganancia y se la lleva a otro país, está todo sancionado. Desde ya hay distintos tipos de sanciones. Para el que cultiva, siembra, comercializa, transporta
almacena y vende, calcule usted algo así más o menos de 4 a 15 años. Después